No sé si ya se ve nuevamente la pantalla, doctora. Sí, ya se ve. Sí. Ok. Bueno, lo que va a hacer este tipo de medicamentos, obviamente les decía que en lugar de bueno, va a ser todo lo contrario a lo que es los efectos hipertensivos. Los medicamentos van a tratar de hacer una vasodilatación, van a tratar de inhibir lo que es este proceso fibrótico, va a servir como antiinflamatorio y obviamente va a tratar de evitar o que el remodelamiento cardíaco que se va a dar por este tipo de angiotensina 2 sea lo más tardado posible para evitar lo que es este proceso inflamatorio y disminuir lo que es el estrés oxidativo. Entonces, el tipo de medicamentos angiotensinados por lo regular va a ser un efecto o un mecanismo de protección. Y bueno, dentro de los medicamentos vamos a encontrar que realmente vamos a tener muchas familias, pero no todas estas familias van a tener muchos medicamentos, aún se siguen investigando. Por eso, al igual que lo que son los hipoglucemiantes, vamos a encontrar medicamentos que se venden en el mercado ya combinados. Principalmente son, por ejemplo, lo que es un medicamento ARA con un diurético, un medicamento diurético con lo que es un inhibidor peptídico de lo que es la enzima convertidora de angiotensina. Lo que se recomienda con este tipo de medicamentos es que cuando se lleguen a administrar, se administren por lo regular 1 hora antes de los alimentos y dentro de esto, o el más común, es el famoso captopril. Los medicamentos, hace algunos años ustedes pueden encontrar literatura en la cual todavía se les daba un captopril y un enalapril de forma sublingual para cuando el paciente llegara a presentar una urgencia hipertensiva. Ustedes recuerden que la urgencia hipertensiva hay un aumento de la presión arterial y obviamente se le da al paciente un medicamento antihipertensivo. Antes se le daba el captopril o enalapril de forma sublingual y se les bajaba la presión arterial de forma rápida utilizando la vía de lo que son los vasoreceptores. Pero el problema es que cuando el paciente se iba a su casa había un efecto de rebote y entonces el paciente regresaba nuevamente a urgencias. Lo que se hace ahora actualmente se les da medicamentos, ya sea vía oral, ya no sublingua, sino vía oral, o vía intravenosa para controlar lo que es la urgencia hipertensiva. El paciente se controla, se tiene en urgencias unas 2, 3 horas y posteriormente ya se egresa, pero ya con la seguridad de que no va a crear este efecto de rebote y va a regresar posteriormente. ¿Cuándo va a haber una emergencia hipertensiva? La emergencia hipertensiva es cuando ya no solamente se presenta ahora sí, valga la redundancia, una hipertensión, sino ya también hay un daño, ya sea a nivel de corazón, a nivel de cerebro, que es causado por principalmente la hipertensión arterial. Los medicamentos se los voy a dar más o menos igual que con los diuréticos para que ustedes los puedan tener. Dentro de del captopril, les vuelvo a comentar, hay tabletas. Aquí hay que tener mucho cuidado. También se les da dosis máxima. La dosis máxima del captopril es de 450 miligramos al día. Se puede empezar dándole desde 25 o 50 miligramos. Se recomienda que siempre empiecen por dosis mínima, ya que al igual que los medicamentos que trabajan con sistema nervioso o receptores adrenérgicos, son dosis respuesta. En pacientes, los adultos mayores o en algunos niños que desafortunadamente ya tienen alteraciones, vamos a darles los 25 miligramos y si a la semana vemos que no se controla la respuesta, bueno, también va a depender mucho de las cifras de tensión arterial. Puede empezar con 25 o 50 miligramos y si el paciente se controla con esos 50 miligramos cada 12 horas, así lo mantenemos. Si a la semana vemos que no se controla bien esta hipertensión, podemos aumentar lo que es la dosis, ya sea en lugar de 50 miligramos, otros 25 miligramos. Y bueno, esa se la podemos dar cada 8 horas, ya como muchos dicen, en la mañana a las comidas y en la cena, mientras se pueda controlar bien lo que es su presión arterial. Y otro de los medicamentos
De lo que son los peptídicos tenemos el famoso enalapril o también conocido como linosopril o ramipil. Este tipo de medicamentos podemos encontrarlos en cápsulas, lo podemos encontrar en tabletas y bueno, la dosis habitual o la dosis máxima son 40 miligramos al día. Tenemos tabletas de 10 miligramos principalmente. Esto también es dosis respuesta y este tipo de medicamentos van a trabajar a través de lo que es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, así como lo que es angiotensinógeno tipo 1. ¿Y cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? Los más importantes es que el paciente va a presentar tos. Ahorita con lo del COVID, paciente que tose, paciente que todo el mundo cree que tiene COVID y precisamente por esto se puede cambiar el medicamento o se puede disminuir la dosis, por eso también va a dosis respuesta, o si el paciente no tiene algún otro medicamento para conseguir, recuerda que a veces la economía es la que influye en los diferentes tratamientos, se les puede dar lo que es algún complemento de hierro o se le puede dar ácido acetil salicílico para que disminuya estos efectos secundarios y entonces disminuya la acumulación que se tiene en las bradicinas de lo que es este angiotensinógeno 1 a nivel pulmonar y por lo tanto el paciente disminuya la tos o se le pueda quitar esa tos. La característica de esta tos que va a presentar el paciente como efecto secundario de los medicamentos que es que va a ser una tos seca y por lo regular va a ser una tos molesta que se va a presentar principalmente en las tardes o en las noches. Recuerden que parte de los problemas cardiológicos siempre se presentan tarde o noche. Hasta el edema que se va a presentar a nivel cardíaco, por lo regular siempre se va a presentar en las tardes, a diferencia cuando es un edema renal, el edema renal, el paciente amanece hinchado, duerme hinchado y todo el tiempo está hinchado. Cuando son problemas vasculares o problemas cardíacos, el paciente por lo regular va a amanecer bien, no va a estar tan inflamado, se va a ir hinchando, se van inflamando los pies principalmente, que es lo que nos refieren los pacientes, ese edema en el transcurso de lo que es la tarde. Y bueno, hay que tener cuidado en pacientes que llegan a tener hiperpotasemia, como es en pacientes con insuficientes renales, porque bueno, el medicamento lo que va a hacer es aumentar el potasio y al rato les va a dar esa fibrilación que les decía, que efectivamente se muestra en lo que es el electrocardiograma, se llega a veces a mostrar como si fuera un bloqueo de rama, y si no se toman en cuenta estos antecedentes, al paciente lo pueden meter a algún procedimiento. De hecho, el paciente que les comentamos, el caso que presentamos, ya estaba para que le hicieran un cateterismo para quitarle este bloqueo de rama. Obviamente, por su padecimiento de base, que era su insuficiencia renal, antes de que le dieran el cateterismo, cayó a urgencias, se le hizo el ajuste de medicamentos, se tomó otro electrocardiograma y se hizo, sus compañeros pudieron hacer ese comparativo entre el electro que donde mezclaba lo que es los medicamentos IECA como estos y los medicamentos antagonistas y pudieron ellos presentar este caso. Y bueno, también tenemos otro tipo de medicamentos que van a trabajar a nivel de angiotensina 2, es el famoso losartán. Este tipo de medicamentos ahorita no están queriendo retirar del mercado, allá no le dicen losartán, ahora dicen lordsatán por la parte de los efectos secundarios que llega a tener este tipo de medicamentos. Este tipo de medicamentos se llega a presentar, bueno, más bien hasta las presentaciones que tenemos pueden ser en grajeas, en tabletas. Vamos a tener también comprimidos, este tipo de medicamentos. Se les llega a dar al paciente 50 miligramos cada 24 horas. Y bueno, parte de los efectos secundarios que le están achacando es que obviamente puede llegar a tener algunas alteraciones a nivel de lo que es, ¿cómo se llama? Afectaciones cardíacas, puede llegar a tener, a llegar a formar lo que son algunos cánceres y algunas otras cuestiones, por lo cual los están tratando de quitar del mercado, aparte que decían que una de los lotes había estado contaminada
Y bueno, van a estar viendo que por parte de la COFEPRIS que va a estar dando varias alertas, así como ya se dio ahorita la de los huevitos Kinder que tenían salmonela, van a estar viendo que COFEPRIS va a emitir varias alertas para los medicamentos y que de repente eh, por ahí dirán los pacientes, bendita inocencia, mientras yo no me entere, el medicamento me va a hacer bien. Entonces, el problema es cuando nosotros nos enteramos y entonces, ¿qué le vamos a dar al paciente? Entonces, dentro de los medicamentos para angiotensina 2, tenemos también lo que es el irbesartán. Se dice que todavía está en investigación. Se dice que por el momento su funcionamiento como tratamiento de la hipertensión arterial es buena. Tenemos aquí algunas tabletas que pueden ser de 150 miligramos, 300 miligramos. Se les va a estar dando una tableta cada 24 horas. Se dice que está controlando muy bien la presión. Y bueno, todavía este tipo de medicamentos sigue en estudio. A diferencia de lo que lo eran los primeros que vimos, el captopril, este tipo de medicamentos no tiene el efecto secundario que es la tos. Otro de los medicamentos que también se está ocupando mucho para el tratamiento de la hipertensión es el telmisartán. A veces este tipo de medicamentos se está ocupando como medicamento de primera línea. El tratamiento para pacientes con hipertensión va a depender mucho del médico. Hay médicos que tratan monoterapia, solamente dan telmisartán. Hay otros médicos que están trabajando con una terapia dual, que es el telmisartán más hidroclorotiazida. La de hidroclorotiazida, ahorita lo vamos a ver, es un medicamento diurético. Y dicen que, bueno, se controla mejor la presión arterial. Va a depender mucho del cardiólogo. Y bueno, estas las presentaciones que tenemos, es en tableta de 40 miligramos. También va a trabajar a nivel de lo que es la angiotensina tipo 2. Y bueno, con este tipo de medicamentos se ha visto menos efectos secundarios. Y bueno, lo que les decía, nunca combinen un IECA, lo que es un captopril, por ejemplo, con un telmisartán, porque entonces el potasio se va a ir hasta arriba y el paciente va a sentir bastantes palpitaciones, va a sentir taquicardias, obviamente no se los va a agradecer y a veces la desesperación del paciente hace que vaya con otros médicos. En este caso, si el paciente le dio un IECA y un ARA y van con ustedes que ya saben que no los tienen que juntar, los separan. En el caso del IECA, que es por ejemplo un telmisartán que viene con terapia dual, le cambian el captopril por una hidroclorotiazida y el paciente los va a amar. Entonces, tengan mucho cuidado con la administración de este tipo de medicamentos. ¿Dudas que tengan hasta aquí, doctores? No, doctora. Ok, déjeme regresar a la reunión. Ok, y bueno, vamos a ver los medicamentos diuréticos. Los diuréticos en un inicio fueron los medicamentos de primera línea. Como todo medicamento, van a ver que tiene efectos secundarios. La ventaja que ustedes como homeópatas pueden tener es que le pueden dar algún otro tratamiento al paciente. Para la presión arterial, ustedes tienen medicamentos como lo que es el Aconitum, Napelus, tienen medicamentos como lo que es el Gelsemium. Y bueno, como tip, dentro de lo que es el Aconitum napellus, trabaja mucho para lo que es la vasoconstricción y vasodilatación. En cuanto a experiencia, les puedo decir que un paciente, de hecho, iba a pedir, me iba a pedir este tipo de medicamento porque le decía que le funcionaba mucho mejor que el Viagra. Entonces, a nivel de cuerpos cavernosos, el Aconitum también tiene muy buenos resultados. Obviamente hay que individualizar al paciente. Y bueno, déjenme compartir pantalla.
No sé si ya se vea la presentación. Ya, doctora. Ok, bueno, dentro de lo que son los diuréticos, también van a trabajar con lo que es los líquidos, los electrolitos, principalmente volvemos con lo que es el cloro y el sodio, que van a determinar el volumen extracelular. Cuando ustedes piden los electrolitos en este potencial de acción, en este cuando ven alguna alteración a nivel de electrocardiograma, cuando ven que el paciente llega a tener datos de hipertensión, es lo primero que van a pedir. Y bueno, vamos a ver si el paciente puede llegar a corregir estos líquidos, estos electrolitos. A veces la presión arterial puede estar alterada porque el paciente está deshidratado. A veces el paciente tiene una infección de vías urinarias. Esta infección de vías urinarias está alterando estos sensores que les decía, como es el de la mácula densa, y puede estar elevando la presión arterial como, digamos, mecanismo de defensa. Entonces, cuando un paciente tiene insuficiencia renal, por lo regular se les pide también un examen general de orina para descartar que no tenga esta infección de vías urinarias, que sea la que nos está elevando la presión arterial. Si el paciente ya le tomamos un examen general de orina, está normal, le estuvimos tomando la presión arterial, ya vieron con el doctor Méndez Tránsito cuál es el esquema que hay que estarle tomando al menos lo que es una semana, la presión arterial. Hay que ver que el paciente está en la posición correcta, que el brazo esté apoyado, que no esté volando, que la enfermera por lo menos sepa tomarla. A veces vemos que la enfermera toma la presión con los dedos en lugar de un otoscopio. Ustedes cuando la tomen saben que deben escuchar los 5 ruidos de Korofkov para ver cuándo empieza la sístole, cuándo empieza la diástole. Y si ustedes ya revisaron todo esto y ven que el paciente tiene datos de hipertensión, entonces sí vamos a darle tratamiento. Y bueno, lo que también hacen los diuréticos van a frenar también lo que es este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, vamos a ver que dentro de lo que es la nefrona tenemos diferentes partes que va a estar interactuando con estos electrolitos. No todos los diuréticos los vamos a ocupar para bajar la presión arterial, pero al igual que lo que son los IECA, que son los ARA, vamos a ver que van a servir para controlar la presión arterial. También los vamos a ocupar en las insuficiencias cardíacas, cuando hay problemas pulmonares, que también nos va a dar problemas cardíacos, también vamos a estar ocupando diuréticos. Y bueno, vamos a ver que los diuréticos podemos encontrarlos desde lo que es el túbulo contorneado proximal hasta lo que son los túbulos colectores, y vamos a ver para qué sirve cada uno de estos tipos de diuréticos. Dentro de los diuréticos que van a estar trabajando los primeros, que son a nivel de lo que es el túbulo contorneado distal, que está muy cerca de la nefrona, vamos a encontrar los inhibidores de la anidrasa carbónica. Estos inhibidores de la anidrasa carbónica van a estar trabajando muy de la mano con lo que es el bicarbonato. Tengan mucho cuidado ustedes cuando retomaron o tomaron su clase de fisiología, vieron ahí el famoso bicarbonato y el pH. Vieron que el pH, tenemos que el bicarbonato también se considera lo que es un buffer, y por lo tanto nos va a estar dando esa homeostasis con lo que es el pH, con lo que es el sodio, con lo que es el cloro, y bueno, nos va a evitar lo que hay una pacientes que ya tienen hipertensión y diabetes. Se llega a dar este conjunto y el paciente nos va a llegar a urgencias por una cetoacidosis diabética, y si ustedes le toman una gasometría arterial, obviamente pueden llegar a ver alteraciones en el pH que nosotros tenemos que controlar. Este tipo de médicos, lo que les comentaba, van a trabajar muy cerca de lo que es el glomérulo, parte de lo que es sí, las células yuxtaglomerulares, y estos, lo que les comentaba, van a trabajar mucho con lo que son el bicarbonato. Este bicarbonato va a actuar a su vez con lo que son los electrolitos, principalmente lo que es el sodio, y esto va a modificar y nos va a dar como efectos secundarios estas cetoacidosis.
Dentro de los medicamentos tenemos lo que es la acetosolamida, lo que es la diclofenamida y lo que es metazolamida. Este tipo de medicamentos ustedes los van a ocupar o se los van a lleven oftalmología. Este tipo de medicamentos va a actuar a través de lo que son las células epiteliales, va a reabsorber todo ese bicarbonato que salió y va a aumentar lo que es la excreción de orina. O sea, el paciente va a estar orinando constantemente, va a incrementar el pH a 8. Ustedes saben que el pH es, digamos que dentro de a las cifras altas lo podemos considerar hasta 7, 7.5, dependiendo del laboratorio. Entonces, ya cuando tenemos un pH de 8, el paciente va a sentirse muy mal, va a tener diaforesis, va a tener algunas cefaleas. El paciente va a estar con ustedes con un cansancio, va a sentirse adinámico y va a estar tratando de consumir principalmente mucha agua porque también va a estar orinando mucho y parte de este tipo de medicamentos lo que va a hacer es inhibir la reabsorción a nivel proximal, va a incrementar la descarga de solutos hacia la mácula densa, esa mácula densa que es ese sensor que nos sirve para disminuir o aumentar el volumen urinario dependiendo de la cantidad de sodio que se llegue a encontrar y va a incrementar la resistencia a nivel de lo que es la arteriola eferente del túbulo proximal de la nefrona y así reducir el flujo sanguíneo renal. Este tipo de medicamentos se va a utilizar, les digo, en oftalmología en pacientes que llegan a tener glaucoma, en pacientes que llegan a tener edema ocular, en pacientes que llegan o se les va a realizar algún proceso a nivel de las células ciliares del ojo y lo que va a hacer es que a nivel de lo que es el humor acuoso de lo que es el ojo, va a inhibir y disminuir esta presión intraocular que se llega a dar en el glaucoma. En pacientes, obviamente parte de los efectos adversos es que va a deprimir lo que es la médula ósea, va a tener un factor tóxico a nivel de piel, va a alcalinizar lo que es la orina, por lo tanto nos puede llevar al paciente a una acidosis metabólica. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y bueno, si el paciente se encuentra en una alcalosis metabólica, le damos acetosolamida, ya que sabemos que este nos va a llevar a una acidosis. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el pH cuando lleven medicina interna, cuando estén internados vean medicina interna, lo que es el anion gap, lo que es el pH, lo que es la acidosis y la alcalosis, se les van a estar preguntando, así como si fuera el pan suyo de cada día. Después tenemos otros medicamentos que son diuréticos osmóticos, como su nombre nos dice, no necesitan lo que es la energía. Este tipo de medicamentos osmóticos van a tener muy poca potencia, solamente usar en medicamentos que obviamente donde tengamos pacientes con edema, que es un edema importante, lo que va a hacer este medicamento, al ser una sustancia de bajo peso molecular, va a filtrar a nivel de lo que es el glomérulo, todo lo que son los electrolitos, va a sacar agua, va a provocar esta pérdida de agua y por lo tanto va a perder electrolitos en pacientes que llegan a tener traumatismo cráneoencefálico. Es el medicamento de elección y el medicamento se va a llamar manitol. Ustedes lleven neurocirugía o neurología el próximo semestre y vean, paciente con tratamiento, con traumatismo cráneoencefálico, el medicamento que le van a dar va a ser el manitol. Si no tienen manitol, les pueden dar lo que es la urea. Este va a ser siempre a través de vía intravenosa y para poderse administrar, por lo regular se necesita de una bomba de infusión, porque si va por goteo hay que estar calculando la dosis. Y bueno, también se puede llegar a presentar en aquellos pacientes que llegan a tener cetoacidosis o alcalosis, principalmente la cetoacidosis diabética, se llega a ocupar este medicamento, pero principalmente cuando hay algún edema cerebral. En el área de neurología van a haber diferentes causas, la principal es por traumatismo craneoencefálico,
van a dar el mannitol y obviamente lo que va a hacer este tipo de diurético es sacar toda el agua y obviamente disminuir el edema. En pacientes que llegan a tener insuficiencia cardíaca o congestión pulmonar, hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos porque si tiene una congestión nos puede llevar a un edema pulmonar y entonces el paciente tampoco va a respirar. Hay que también tener mucho cuidado en pacientes, obviamente el medicamento, el mannitol, hay que dárselo por goteo, hay que estar al pendiente de sus signos y síntomas, de su escala de Glasgow, que ya ustedes ya vieron en introducción a la clínica, y principalmente hay que ver que esta extracción de agua no nos lleve al paciente, obviamente, ahora a una hiponatremia. Y bueno, los datos de esa hiponatremia es que el paciente tenga la cefalia ya no por el traumatismo cráneoencefálico, sino por efecto secundario del medicamento. Puede llegar a presentar náuseas y puede llegar a presentar vómitos. Hay que tener mucho cuidado porque hay ocasiones en que dicen, es que se pegó en la cabeza, tiene náusea, tiene vómito, y realmente no es tanto a veces por el traumatismo, sino ya por efecto secundario de los medicamentos. Y obviamente podemos llegar a deshidratar al paciente. Posteriormente tenemos algo que se llama diuréticos de asa o diuréticos de techo alto. Este tipo de medicamentos es el que nosotros vamos a realmente ocupar para pacientes que llegan a tener insuficiencia renal, pacientes que no pueden orinar o pacientes que necesitamos, ¿cómo se llama? Los pacientes que llegan a tener un edema, lo que vamos a hacer es que este tipo de medicamentos principalmente va a trabajar a nivel de lo que es principalmente el túbulo sí, por el túbulo proximal, que sigue de lo que es el asa de Henle, por eso se llaman diuréticos de asa. Se dicen que empiezan a trabajar de lo que es de asa de Henle hasta la porción distal de este túbulo contorneado. Y lo que va a hacer es trabajar principalmente con lo que es el cloro, el sodio y el potasio, que también vemos nosotros en el electrocardiograma. Lo que va a hacer es excretarlo principalmente y a nivel de cantidades excesivas de este tipo de medicamentos pueden llegar a provocar lo que es la deshidratación, va a haber un agotamiento electrolítico. Ya después de que sacamos el agua al paciente, si el paciente llegamos a pasarnos de dosis con estos medicamentos, ahora hay que hidratar al paciente. Y bueno, en etapas agudas van a incrementar lo que es el ácido úrico. Y bueno, si el paciente ya tenía datos de que tenía gota, hay problemas con ese ácido úrico, se los podemos incrementar con este tipo de medicamentos. Dentro de este tipo de medicamentos se dice que son más potentes, son los diuréticos más potentes que tenemos. Eso se los vamos a dar en pacientes que llegan a tener ya insuficiencia renal, que no están orinando, que llegan a tener insuficiencia cardíaca, que llegan a tener una insuficiencia, o que que llegan a tener un edema pulmonar y hay que tener mucho cuidado. Por lo regular, cuando ven este tipo de pacientes, se va a estar administrando medicamentos, son padecientes que vamos a estar viendo nosotros en el área de medicina interna. La furosemida cuando se da en casa es porque el paciente está mal, en pacientes insuficientes renales que ya no están orinando y no quieren aceptar el tratamiento sustitutivo, que es la diálisis, hemodiálisis, que es algo que ustedes como médicos van a tener que informar, van a tener que educar al paciente y decirle que si es diabético y se le hace la diálisis o la hemodiálisis, no se va a morir, sino que es un tratamiento que le va a ayudar a no intoxicarse, porque si se sigue intoxicando, sí se va a morir. Y bueno, en lo que se decide, pueden darle este tipo de diuréticos. Y bueno, si es un paciente que todavía puede orinar, tenemos que tratar de evitar la hipovolemia mediante la reposición de líquido. Entonces vamos a tener por una parte el paciente canalizado con una solución fisiológica y por otro lado vamos a tener el paciente con este tipo de diuréticos. El mayormente conocido es la famosa furosemida. Y bueno, lo que va a hacer es estimular la liberación de renina.
Entonces, al liberar lo que es la renina, también va a dar va a ser un medicamento hipotensor. Por eso también se da en pacientes con insuficiencia cardíaca. Este tipo de medicamentos, al aumentar la furosemida, que es uno de los mayormente conocidos, a todo el mundo insuficiente renal le quieren meter furosemida, ya cuando están en el hospital van a ver que es uno de los medicamentos que se tiene mucho en urgencias, en las áreas críticas y en medicina interna. Lo que va a hacer este medicamento va a incrementar la capacitancia de las venas periféricas, por lo tanto va a disminuir la presión principalmente del ventrículo izquierdo. Al estar mediado por las prostaglandinas, digamos, a cuidar de los riñones y por lo tanto a los pacientes que llegan a tener edema pulmonar los puede llegar a beneficiar. Pero aquí vamos a ver el riesgo-beneficio, por eso la furosemida no se da en pacientes jóvenes, tampoco niños, porque parte de este tipo de medicamentos no solamente va a afectar la diuresis o los electrolitos a nivel renal, sino también los va a afectar a nivel de lo que es la endolinfa, a nivel de lo que es el oído interno y por lo tanto puede llegar a causar una ototoxicidad y esta va a ser de forma irreversible. Entonces, el paciente adulto mayor a veces ya tiene una ototoxicidad o tiene algunas alteraciones a nivel de oído que se han estado corrigiendo con algunos aparatos, con algunos otros a veces ya saben hasta leer los labios, pero en pacientes jóvenes que sea una ototoxicidad, que el paciente se quede sin escuchar por parte de este tipo de medicamentos, cuando hay otros diuréticos que también se pueden ocupar, pues realmente no es justo y a veces no se necesita para todo la furosemida, sino solamente en algunos casos extremos. Por otro lado, también tenemos la toracemida. Todavía está en fases experimentales. Se dice que se trabaja muy similar a lo que es la furosemida, pero parte de este medicamento también vamos a ver que va a disminuir la filtración glomerular. En la filtración glomerular hay que estarlo viendo en pacientes con insuficiencia renal. La infiltración glomerular en pacientes con insuficiencia renal es la que nos va a dar la pauta para ver si el paciente no sirve el riñón, por decirlo de alguna forma burda, y también nos va a decir cuándo le podemos proponer al paciente esta terapia sustitutiva a través de la diálisis o la hemodiálisis. Se le sugiere lo que es la diálisis, pero de repente son muchos cuidados que tienen que tener el paciente por lo regular. En estado crónico hay un momento en que deja de cuidarse y llegan a presentarse a hemodinamia. Que diga hemodiálisis. La hemodiálisis estaba principalmente en un inicio, se le estaba dando a los pacientes que se iban a trasplantar, actualmente se les da a todo tipo de pacientes. Y bueno, en pacientes que llegan a insuficiencia cardíaca también se les puede dar este tipo de medicamentos, pero como les comentaba, hay que ver riesgo-beneficio. Si es un paciente que está empezando con insuficiencia cardíaca, es un paciente joven y que tiene todavía mucho por hacer, por escuchar, tiene una vida activa, podemos darle otro tipo de diuréticos antes de llegar a los medicamentos o los diuréticos de ASA. Y bueno, este tipo de medicamentos también se va a eliminar por riñón. Hay que tener mucho cuidado en paciente que ya tiene una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal, porque bueno, podemos tener algunas toxicidades por la difícil eliminación de este tipo de medicamentos. Y bueno, también en pacientes que llegan a tener ascitis, principalmente en aquellos pacientes que llegan a tener cirrosis hepática, van a tener un periodo donde van a estar formando, también se les puede dar este tipo de medicamentos. Posteriormente tenemos algo que son las tiazidas o diuréticos tiazídicos. Estos sí son de primera línea. Estos son medicamentos para tratamiento de hipertensión arterial. Estos, no sé si ya se los preguntaron en cardio, si no se los van a preguntar.
Estos medicamentos tiacídicos o diuréticos tiacídicos principalmente van a estar inhibiendo lo que es la reabsorción de lo que es este cloro, lo que es van a estar trabajando principalmente en lo que son los túbulos contorneados y lo que va a ser contorneado distal y lo que va a ser también en lo que es la porción cortical ascendente de lo que es el asa de Henle. Lo que va a hacer este tipo de medicamentos va a filtrar, va a eliminar sodio, al eliminar sodio va a disminuir esta presión a nivel de lo que es la mácula densa y bueno, va a hacer su efecto hipotensor. Aquí solamente hay que tener mucho cuidado, ver el filtrado glomerular de nuestro paciente. Si su paciente es insuficiente renal, hay que tener cuidado, no se les va a dar tiacidas. Si el paciente solamente es hipertenso, es el medicamento de elección. Lo que va a hacer este tipo de medicamento a la larga va a reducir de manera variable la tasa de filtrado glomerular y va a incrementar lo que es la presión intratubular, por lo tanto, de repente llegan a carecer de efecto este tipo de medicamentos, ya cuando el paciente a veces tiene 20, 30 años de ser hipertenso. Dentro de las tiacidas, aquí tenemos los nombres de medicamentos que vienen de forma simple, o también tenemos que pueden llegar a ser de forma combinada con lo que son medicamentos tipo ARA1, ARA2, tenemos, por ejemplo, lo que es la clorotiazida con telmisartán o lo que es la hidroclorotiazida con telmisartán, que la hidroclorotiazida telmisartán es el famoso miocardis. Entonces, estos medicamentos se utilizan como primera línea para tratamiento, o se utilizaban como tratamientos de primera línea para el tratamiento de hipertensión arterial. También cuando el paciente llega a tener alguna diabetes insípida o una hipercalciura, también se llega a utilizar este tipo de medicamentos. Cuando el paciente llega a tener litiasis calcídica, va a haber medicamentos que obviamente después de llegar a hacer alguna litotripsia o algún procedimiento, van a ocupar cierto tipo de diuréticos para poder en las litotripsias estar eliminando todo lo que son esas piedritas. Por esa parte de lo que es la litotripsia, posteriormente les van a colocar un famoso catéter llamado catéter J. Ese catéter J va directamente en los ureteros para que cuando salga la piedrita el paciente no le duela. Los pacientes que han tenido litiasis dicen que cuando salen estas piedritas les duele mucho. Entonces, para que no les duela, por eso les ponen este catéter J. Y bueno, cuando el paciente llega a tener edema, que es principalmente en aquellas enfermedades cardíacas como la insuficiencia cardíaca, o también en pacientes que llegan a tener cirrosis, podemos dar este tipo de medicamentos. Parte de los efectos adversos van a ver que el paciente que llega a tener hipertensión, tarde o temprano va a también tener disfunción eréctil. Por eso ustedes saben que la historia del Viagra o del sildenafil es que estaban buscando una cura para pacientes que tenían hipertensión e insuficiencia cardíaca, pues estaba insuficiencia o hipertensión pulmonar, que es también donde se está ocupando lo que es el Viagra, ese era, o este es el fin principal del sildenafil, y bueno, vieron que también tenía otros efectos, así como mi paciente vio que le iba muy bien, con lo que es el aconitum. Esa era parte de los efectos secundarios que el paciente tiene